Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Un hombre que quiso evadir su responsabilidad. Y esta mañana vamos a llamarle el fugitivo. El fugitivo. Primero quiero considerar lo que es la responsabilidad del profeta. El profeta tenía un llamado personal de Dios. No era un llamado general para todos. Dios era específico para ciertas vidas de hombres a los cuales Dios llamaba. Y este llamado lo hacía tener una designación muy prudente. Esta asignación apuntaba a una experiencia que el profeta tenía fuertemente con Dios. Era un hombre que el Señor le hablaba y que él comunicaba el mensaje. Tenía la consigna de dar un mensaje específico y no podía resistir este llamado. De ellos podemos encontrar a Jeremías, que cuando él es llamado por Dios para hacer el trabajo del profeta, Jeremías hace referencia a que este llamado era imposible evadirlo. Y él dice en su escritura, en las palabras de él mismo, quise evadir, mas no pude. Era más fuerte que yo. Tenía un trato directo con Dios. Y aun cuando las palabras que el profeta tenía para pronunciar no era para bien, sino para mal, el profeta no consideraba si esta palabra era buena o era mala. Obedecía al Señor. Y podemos encontrar a Jeremías, la súplica que pide, porque las palabras le son amargas. Le son amargas. Teniendo esta información como parte inicial, entremos entonces a considerar al profeta Jonás y sus actitudes que lo llaman a considerarlo esta mañana como el fugitivo que quiso evadir una grande responsabilidad. La primera actitud que encontramos en el profeta es la deliberada desobediencia. El Señor es muy claro y específico. Dice la escritura que vino palabra de Jehová. No era palabra de cualquier hombre, era directa, porque miramos que el profeta tenía una directa conexión con frecuencia con Dios, que era el que le daba y comunicaba el mensaje. La palabra vino de Jehová. Y esta palabra era clara, directa y específica. El Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Para ellos es el mensaje que tengo para comunicarte. Nínive era un lugar específico, la capital de Asiria. Y en él se desarrollaría su servicio como profeta. Anteriormente, Jonás había dado una palabra para Jeroboam II. Y usted lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes. Jonás había traído una palabra de poder para Jeroboam, que era el rey de Israel. Y en las palabras de Jonás le había dicho a Jeroboam que se extenderían sus límites y su poderío se haría mucho más grande. Que el Señor le haría prosperar y que todo le iba a beneficiar al rey. Pero esta palabra que Dios le da al profeta en esta ocasión no es palabra para Israel, ni es palabra para Judá, porque Jonás es un profeta de Israel,
sino es una palabra directa para Nínive. No era el pueblo de Dios, no era una nación privilegiada según los pensamientos del profeta delante de Dios. Pero el Señor le dice: ve y dile a Nínive y pregona un mensaje. La maldad ha subido, se ha extendido, y si no se arrepienten, hay un juicio para ustedes. Pero según leemos, el profeta desobedece deliberadamente lo que tiene como responsabilidad. Y vaya conmigo a la segunda actitud, porque al final quiero aplicarlo a nosotros. La segunda actitud es la decisión de una ruta equivocada. Si Dios le dice: ve a Nínive, Jonás dice: voy a Tarsis. Me dirijo en una ruta, en una distinta dirección. Nínive se encontraba a 1200 kilómetros al este de Israel, lo que hoy podemos considerar Irak. Estaba cerca de Israel. Pero el profeta baja a Jope, desciende y toma un navío que le direcciona en una ruta extremadamente distante. Tarsis, según algunos estudiadores, han conocido a Tarsis, que se encuentra precisamente en España, al sureste de España. Si su ubicación o su dirección para ir era solamente 1200 kilómetros hacia el este, se va al oeste, al suroeste, hasta el oeste, y se dirige hasta España. Es imposible, porque Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Tuvo la decisión, después de recibir un llamado específico, y sin embargo tomó una ruta equivocada, tratando y pensando que no le seguiría la encomienda, que no iría con él lo que él era llamado, considerado profeta, que el traje del profeta se quedaría en Israel y él tomaría otra vestimenta distinta, y que en esa dirección no le acompañaría la determinante responsabilidad que tenía para declararlo. Indica que tenía una visión muy corta. Pero quiero llevarla a la tercera actitud. Miramos una deliberada desobediencia hacia quien le dice y quien le especifica su trabajo. Lo segundo es una decisión para tomar una ruta muy equivocada. Y la tercera, conceptos errados. Conceptos errados. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Dígame usted, hermano. ¿Quién puede escapar de su presencia y de su mirada? Para Jonás, la visión de ella era focal y local. Y decía: mi Dios solo ve a Israel y a Judá. Él solo ve un pequeño tiempo o territorio de tierra. Pero si yo me salgo de este pequeño territorio y me dirijo a otro, ahí el Señor no me mirará. Porque así lo expresa el verso 3
en su primera parte, y se levantó para huir de Jehová. Y al final de este verso dice, lejos de la presencia de Jehová. Eso afirma o nos afirma que Jonás conocía o pensaba que Dios solamente estaba regido para un lugar determinado y no miraría más allá el Señor. Pero mire, hay una diferencia del que se supone que conoce a Dios y que tiene una conexión directa con Dios como lo era el profeta, que frecuentemente Dios hablaba a su vida. Hay una diferencia para con los hombres que no conocen a Dios, que ignoran la deidad divina y que no tienen esa conexión directa con Dios. Porque si usted se va a versos más adelante, los marineros conciben que lo que ahí se gestionó en el mar, esa grande tormenta, no era una consecuencia o una particularidad que se miraba en el mar. Ellos reflexionaron y pensaron, nuestros dioses están enojados. Dioses nuestros están observando lo que está pasando y han levantado una grande tormenta. Qué distinto al pensamiento de Jonás, quienes no tenían una relación con Dios, consideraban que lo que ahí se había gestionado o gestado era de sus deidades y que no podían escaparse de sus deidades, que les seguirían hacia donde ellos estaban y cualquier actitud que ellos tenían, sus deidades los miraban. Vaya conmigo, si no cree, vaya al verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a sus dioses. Esto nos vino porque algo hicimos y nuestros dioses están airados. Su método es, no podemos huir. Sin embargo, el profeta dijo, puedo escapar. La mirada de Dios no me sigue. El Salmo 139, que usted se sabe y probablemente lo ha declarado, vaya conmigo si quiere ir ahí a ese salmo y dice, no me recuerdo, hermana. Pues hoy lo vamos a confirmar. El Salmo 139, versos 7 al 12. El salmista tiene las palabras adecuadas que necesitaba considerar Jonás. Y dice la escritura, ¿a dónde? ¿Verdad que se dice? ¿Dónde me puedo escapar de tu presencia? ¿Dónde yo puedo huir de tu presencia? Y hay una lista de lugares, ¿verdad que se dice ahí? Si yo subiera hacia lo alto, ahí estás tú. Si me hiciera o me fuera hasta lo profundo, ahí estás tú. Incluso si pudiera decirle a la oscuridad que me encubra y que no dé a conocer, dice, aún ahí estará tu mirada. ¿Dónde hay un lugar en el cual nosotros podemos escapar, hermano? No podemos huir de la presencia de Dios. Él todo lo llena. Él todo lo sustenta. Él todo lo observa y no pasa por alto nada de lo que corresponde a nosotros. Pero el segundo concepto, el primer concepto es que él podía huir de la presencia de Dios. Pero el segundo concepto errado es que pensar que la desobediencia no trae consecuencia. No hay consecuencia para el que desobedece a Dios. Si usted va a la porción bíblica de Jonás capítulo 1,
Jonás toma una actitud deliberada para decir, no me va a pasar nada. Dice el verso 5 al final, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir plácidamente. Ya me escapé de Dios. Ya no me va a perseguir y ya no tengo la responsabilidad para dar el mensaje. Si esto ya me escapé, consideró Jonás, pues plácidamente me puedo ir a dormir. ¿Qué concepto tan errado tiene Jonás? No hay consecuencia para quien desobedece a Dios. Un gran viento, una poderosa tempestad amenaza la embarcación mientras Jonás era descubierto. Fíjese, Jonás ni siquiera se despertó. Ni siquiera se abrumó poquito, hermano. Ni siquiera perdió el sueño Jonás. No. Plácidamente durmiendo. Y si no es que un marinero va y lo despierta y le dice, ¿qué haces aquí durmiendo? ¿No ves que se ha levantado una gran tempestad? ¿No ves que el mar está en brama, está difícil la situación y vemos que casi nosotros morimos y la embarcación se pierde? Porque incluso este mismo verso anterior, verso 4, dice que ya estaban echando todas las cosas fuera del mar porque la tempestad estaba grande. Y Jonás en su camarote durmiendo. Pero cuando le despierta, hermano, Jonás no piensa y dice, esta tempestad viene por causa mía. No es lo primero que dice Jonás. Si usted sigue leyendo, dice, levántate dormilón, clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Levántate. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Viendo la dificultad, como dice mi mamá, un dicho, ¿no? Y no se hinca. Sí, hay un dicho popular, ¿no? Viendo la tempestad y no se hinca. Oiga, qué actitud del profeta. Qué duro. Y el profeta estaba muy cómodo. Clama a tu Dios. ¿Cómo? No me van a descubrir. Nadie va a saber. Y ellos echan suerte. Era algo muy común. Echar suerte o una forma de adivinar dónde venía la dificultad del hombre o de alguien que había airado a sus dioses. Eso era común hacerlo. Y echan suerte para saber de dónde estaba el problema. Y la suerte, ¿con quién cayó? Con Jonás. Y al verse descubierto, hermanos, al verse descubierto, les cuenta todo. Pero no antes, sino hasta que fue descubierto. El tercer concepto errado. Yo puedo escapar de mi responsabilidad por razones muy justificadas. Ese era el concepto del profeta. Las palabras que el Señor le dio a Jonás era con anunciarle a un pueblo pagano, un pueblo cruel, un pueblo malvado, con el que había tenido Israel muchos problemas, con el que muchas ocasiones Israel había sido afectado por el pueblo ninivita, capital de Asiria. Por eso Jonás consideró
que si el mensaje era para los ninivitas, ese mensaje no tenía que ser comunicado porque era un malvado nación o una malvada nación, a la que anteriormente las palabras que Dios le da a Jonás para Jeroboam es que va a conquistar el territorio cerca de Nínive. Y ahora la palabra es distinta y le dice: ve a Nínive, a esta gran ciudad, y dile que la maldad ha subido y que el juicio viene. Y si usted ve la porción del capítulo 3, cuando él va y comunica el mensaje, dice: oh, yo sabía, Señor, que les ibas a perdonar, que no iba a caer el juicio sobre ellos. Hay razones justificadas para huir de la presencia de Dios. Hay razones justificadas por las que yo no puedo dar el mensaje. Los ninivitas no se lo merecen. No se merecen la misericordia ni el perdón. Una falsa justicia. Nosotros somos mejores que ellos. Ese era el concepto del pueblo de Israel. Pero quiero llevarte a la última actitud: la indiferencia. La indiferencia. El profeta era indiferente a la responsabilidad que tenía primero, porque no podía decir no a lo que Dios le ordenara. Era indiferente a la demanda de Dios. Pero lo segundo, la indiferencia ante los ninivitas. ¿Contra quién venía el juicio? Contra Nínive. ¿Dónde estaba ya desbordado para hacer derramada su ira de Dios contra una completa nación, hermano? Contra una ciudad completa de 12,000 habitantes aproximadamente. Él era indiferente. No tengo nada que ver con ellos, y si los destruyes, acábalos y arrásalos. Tenía compasión por la calabacera. Si usted sigue estudiando el pasaje, que no tenemos el tiempo para verlo, pero es muy pequeño, tiene compasión de la calabacera porque Dios levanta a un gusano para que se lo coma, y siente compasión por la calabacera, pero no compasión por la nación o por la ciudad. La indiferencia. Qué paradoja, ¿no? Siente compasión por una calabacera, y a lo mejor a usted ni le gustan las calabazas, ¿no? Pero no por una multitud de hombres y mujeres y animales. La compasión que sienten los marineros con él. Hay una paradoja en la compasión que tienen los marineros para con Jonás, porque aquellos hombres, cuando conocieron todo el relato, toda la historia, y sabían que por culpa de Jonás se había levantado la tempestad, Jonás les dice: échenme al agua y se calmará. Pero si usted sigue leyendo, los marineros tienen compasión de este hombre y hacen todo lo posible por no lanzarlo al agua. Mire, verso 11, capítulo 1. Y les dijeron: ¿qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se aquiete? Entonces él les respondió, verso 12: tómenme y échenme al mar y se os aquietará. Verso 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se embraveció más contra ellos. Tuvieron compasión de Jonás y dijeron: si aventamos a este hombre al agua, se va a ahogar. Incluso en sus oraciones, cuando ellos lanzan, dicen: oh Jehová, no consideres
que hemos hecho mal porque hemos aventado a un inocente, todavía tienen compasión. Pero Jonás no tiene compasión de Nínive. El del que se esperaba una máxima conocimiento de Dios, un máximo entrega para hacer la labor y de compasión para proclamar el mensaje, de quien se esperaba algo bueno, no surgía. Y de quien no conocía a Dios, que eran los marineros, había surgido una grande compasión. Ahora quiero concluirlo con aplicarlo a nosotros. Jonás no es muy distinto a nuestra vida. El capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, de la segunda carta a los Corintios, versos 18 y 20. La escritura dice que nosotros hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Dios nos ha seleccionado a cada uno de nosotros, no para estar bonitos aquí en la casa de Dios, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y Pedro dice que nos llamó para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gloria perfecta. Hay una responsabilidad que como iglesia pesa sobre nuestros hombros. Y este mismo mensaje que Dios le da a Jonás, ese mismo mensaje el Señor nos da a nosotros hoy. Levántate y proclama. Levántate y di. Levántate y anuncia. Porque la maldad ha subido hasta mi presencia y mi juicio está próximo a ser derramado. Ya está el juicio para quienes hacen iniquidad. Y hay una responsabilidad nuestra para anunciar al Señor, para declarar que la única forma de salvación es Dios. La única fuente de misericordia es el Señor, que Él nos ama a nosotros, tanto que ha dado lo que más le ha costado a su Hijo unigénito, con un solo fin, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, que no ha llegado el juicio, ni se ha derramado, ni ha venido, porque Dios no quiere que nadie perezca. Hay misericordia de parte de Dios para nuestras familias, para nuestros hermanos, para los que nosotros conocemos y constantemente tenemos contacto con ellos. Es el tiempo de predicar la palabra de Dios. El Señor le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera incluso del tiempo. Predica la palabra, haz la obra que se te ha encomendado. ¿Qué actitud tendremos delante de Dios? No es solo para nosotros los que predicamos la palabra de Dios desde un púlpito. Todos nosotros somos llamados a esa labor. ¿Tendremos la misma actitud que tuvo Jonás? ¿Y seremos calificados como los fugitivos de Dios? Porque queriendo huir y evadir nuestra responsabilidad, no la completaremos. Seremos desobedientes a lo que Dios ya declaró. Tendremos o tomaremos una equivocada ruta como la hizo Jonás, y dejaremos que otros, pensando que otros pueden hacerlo. O tendremos un concepto errado: Dios no me ve, Dios no sabe, Él no conoce. O el concepto errado, ¿no? Ellos son malos, merecen el castigo de Dios. O habrá en nosotros indiferencia.
quiero culminar para decirte que hay consecuencias. Jonás entendió que no podemos huir de la presencia de Dios. Y lo entendió y lo experimentó, no una vez, lo experimentó 2 veces. Y la experiencia que Dios le dio a Jonás por su consecuencia de desobediencia fue distinta y muy dura, hermano. Dura. Si usted lee el capítulo 2 de Jonás, dice: me ha tocado o las ligaduras de la muerte están sobre mí. Porque evadir a Dios no se puede. Evadir la responsabilidad que tenemos como iglesia tampoco, hermano. Estamos en un tiempo decisivo. ¿Hablas o hablas? No es hablas o callas, es hablas o hablas, hermano. Porque muchos están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Hoy, solamente hoy, en esta mañana, nos dan la noticia de un familiar de los Lafarga. Si usted alguno conoció a esa familia con nosotros, un joven enfrente de su casa fue balaceado, hijo de esta familia. ¿Hablas o hablas, hermano? Muchos están muriendo en los hospitales. Muchos están muriendo cerca incluso de ti. Si tú no les dices al impío, el Señor le dice: la sangre demandaré de ti. ¿Cuánta sangre tenemos que ha sido derramada para poder presentarnos delante de Dios sin decirle al impío? Jonás experimentó una terrible consecuencia: estar en boca del pez 3 días y 3 noches. Tenemos una grande responsabilidad como iglesia y hoy la podemos hacer presente y somos llamados a eso. Huir no podrás, porque ya estás seleccionado. Si tú has sido lavado con la sangre del Señor, eres llamado. Y si en esta mañana te encuentras y no has conocido a Dios, quiero decirte que para ti también es el mensaje de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Hay esperanza? Sí. Jonás muestra que Dios es compasivo. No solamente con Jonás, sino con Nínive, porque Dios tuvo compasión de una nación pecadora. Dios tiene compasión de ti si esta mañana estás con nosotros y quiere darte completa salvación. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? La historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido de Dios. La misión de Dios es el perdón y la misericordia y gracia. Y eso debe distinguir también al pueblo de Dios: amor, misericordia y compasión. Si no hay eso en nuestras vidas, no sé qué nos distingue, porque entonces póngase a pensar si usted es hijo de Dios. Lo que nos debe distinguir es lo que Él es. Tenemos una responsabilidad y hagámosla para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de esta dificultad de pandemia y de necesidad mundial que requiere la proclamación de su mensaje. ¿Quieres cerrar tus ojos y decirle: Señor,